Hola de nuevo. Continuamos hoy día, o en esta sesión, con el tema que habíamos avanzado levemente la sesión pasada. Vamos a hablar sobre adhesión, es decir, el uso de materiales que permiten, sin la eliminación importante de tejido dentario, preservar estructura dentaria y colocar y unir, adherir nuevos productos odontológicos al remanente dentario de tal forma de reconstruir su anatomía, su forma, su función y su estética. La adhesión en la odontología es uno de los capítulos más interesantes de nuestra profesión. Aquí ven, por ejemplo, una fotografía que tomé en un aeropuerto hace algunos años atrás, en Alemania, donde esta carrocería de este vehículo estaba unida solamente mediante un adhesivo industrial al techo de esa zona. ¿Me creerían ustedes que los adhesivos odontológicos son más resistentes que ese adhesivo? Y mucho más. Los objetivos de esta actividad son los mismos que vimos la sesión pasada, ¿ya? Les ruego revisarlos, se los mencioné y los pueden volver a consultar. Dentro de las bases científicas tenemos que considerar que el primer aspecto que vamos a manejar es que nos vamos a tener que unir a dos tejidos que son parecidos pero muy diferentes. Tienen origen distinto, ¿cierto? Sabemos que el esmalte es de origen ectodérmico, es un tipo de piel modificada, donde tenemos un componente inorgánico muy grande y tenemos un componente orgánico pequeñito y de agua muy relevantes. Son indispensables, es lo que le da parte de la flexibilidad y no lo hace tan rígido, ¿ya? Es extraordinario el esmalte. Hoy, con mucha base, según lo que planteó Michael Bonocore hace muchos años atrás, como lo pueden revisar, el grabado ácido de esmalte sigue siendo la técnica más confiable para unirse a la estructura externa del diente, al tejido adamantino. Pero, ojo, que esa unión no es de tipo química, es una unión micromecánica. No por eso es mala, todo lo contrario, es la unión más confiable y resistente que todavía tenemos para el uso en odontología. Por lo tanto, el uso de un ácido débil, inorgánico, como el ácido ortofosfórico al 37%, durante 15, 20 hasta 30 segundos, dependiendo del tipo de tejido adamantino en que estemos trabajando. Ojo, importante revisar aquello, no es igual ni es una receta para todos los casos. Es la mejor opción para tratar el esmalte, aún. La adhesión a esmalte, ¿cierto?, es la de mayor durabilidad y, como lo plantean todos los autores que están ahí, entre ellos Van Meerbeek, ¿cierto?, es de tipo micromecánica. Ojo, micromecánica. Tal vez en alguna evaluación vamos a ponerle un distractor donde dice la unión al esmalte es principalmente química y eso no es verdad. ¿Qué alternativas tenemos hoy día que están probadas o han sido evaluadas, no con tanto éxito, para, entre comillas, complementar o reemplazar al esmalte? ¿Cierto? Los autogravantes que siguen siendo todavía, aquí tenemos ácido ortofosfórico aplicado solamente en esmalte, como vamos a ver, que es la técnica de grabado selectivo después. El grabado ácido con ácidos orgánicos no funcionan tan bien. Su capacidad de generar microporos en la estructura dentaria es menor que la del ácido ortofosfórico. Algunos investigadores han trabajado en el concepto de desproteinización, pero sigue siendo menos utilizado que el ácido ortofosfórico y, desgraciadamente, si bien algunos tratamientos, por ejemplo con láser, funcionan muy bien, se requiere de una infraestructura que es mucho más costosa, más compleja y más difícil de usar que la utilización de una jeringa de ácido ortofosfórico. Las alternativas a complemento, por lo tanto, no son capaces de superar la resistencia al sellado y la duración que nos da un manejo con ácido ortofosfórico de la estructura del esmalte. Ha habido muchas, y va a seguir habiendo muchas controversias respecto de cómo se maneja la aplicación de los sistemas adhesivos una vez que hemos grabado el esmalte. O sea, una vez que hemos aplicado el ácido ortofosfórico, hemos lavado y secado y
vamos a utilizar un adhesivo propiamente tal. Según algunos autores, los cristales o los prismas de esmalte que quedan después del grabado, que queda como una especie de superficie irregular, serían muy sensibles y por lo tanto uno debiera aplicar casi el adhesivo dejándolo caer. Ha habido cambios y hay evidencia más certera hoy día de que es bueno frotar el esmalte con los tips, estos pincelitos, ¿cierto? Con el adhesivo para permitir una mejor adhesión. Ahora, tampoco hay que ponerse muy cariñoso, nuestra recomendación es un frotado suave, ¿ya? Un frotado suave, incluso más suave que el que vamos a hacer en dentina. En esmalte vamos a hacer un frotado leve, suave. La adhesión a esmalte, ¿cierto? Se ha comprobado que si el esmalte siempre permanece levemente húmedo, ojo, no mojado, levemente húmedo, ¿cierto? Es suficientemente eficaz para mantener una restauración o un material en posición. Ahora vamos a ir a la dentina. La dentina, ¿cierto? Como ustedes saben, tiene un porcentaje de material orgánico mucho menor que el esmalte. Tenemos, por lo tanto, una cantidad de proteínas mucho mayor y una cantidad mayor de agua. Y esto, sumado al hecho de que está íntimamente ligado al órgano pulpar, es decir, no podemos separar la dentina de la pulpa, ¿ya? De hecho, se habla de órgano dentino pulpar, nos obliga a tener mucho más cuidado y vamos a tener más inconvenientes porque vamos a tener una superficie que es mucho más difícil de disminuir su humedad en el momento de adherirse. ¿Ya? Aquí tenemos una esquematización donde se ha procedido a, después del grabado ácido, a secar levemente la dentina en esta zona. Aquí tenemos todavía, ¿cierto?, lo que llamamos smear layer o barro dentinario en español, bastante mala la traducción en todo caso, que es como una especie de residuo, como un acerrín que queda en la estructura. Al aplicar el grabado ácido en dentina, ojo, vamos a dejar colágeno libre, ¿ya? Inmerso en una zona levemente húmeda. Si sobresecamos, ese colágeno se colapsa. Por lo tanto, nunca hay que desecar la dentina. Hay que retirar el exceso de humedad. Eso es muy importante para tener una muy buena adhesión y además evitar los fenómenos de sensibilidad postoperatoria. Según muchos autores, y eso estamos de acuerdo, mientras más remanente dentinario quede en el diente, nosotros podemos grabar con mayor confiabilidad la dentina. Y si podemos hacerlo, hagámoslo, hagámoslo. Dado que el grabado ácido en dentina también nos da una adhesión micromecánica muy segura, muy confiable y bastante duradera. Cuando hacemos un grabado ácido y colocamos posteriormente al lavado y al secado o a la eliminación de humedad excesiva, una capa de sistema adhesivo sobre la dentina y retiramos, como en esta microfotografía, ¿cierto? Como lo plantea Nakabayashi, retiramos todo el componente dentario natural, vemos que queda una estructura donde tenemos una capa del adhesivo que queda en superficie y tenemos estas prolongaciones del adhesivo al interior de la estructura dentinaria, lo que da mucha resistencia, ¿cierto? Y eso es lo que se llama capa híbrida. La zona de interdifusión entre el adhesivo y la dentina, donde yo no puedo diferenciar bien, en este caso obviamente se ha retirado la dentina, pero si tuviéramos la dentina acá, no podríamos diferenciar bien dónde comienza la dentina o dónde termina la dentina y dónde empieza el material artificial, el adhesivo, para poder separarlos, ¿ya? Y eso es lo que escribió Nakabayashi en sus trabajos. Recordemos que esa capa tiene un espesor de 10 a 20 micrones promedio. La capa adhesiva, por otra parte, es una zona de transición del adhesivo, ¿ya? Donde solamente tenemos adhesivo, no hay fibra colágena. Es como una capa solamente de pegamento, ¿ya? Que es donde nos vamos a unir y que tiene la ventaja de, porque en su superficie queda una zona inhibida producto del oxígeno. Recuerden que los materiales poliméricos en contacto con oxígeno no endurecen completamente, para poder utilizar o colocar otra capa de un material polimérico encima y que ambas se unan en el momento de
activar el material para que endurezca. Los adhesivos autogravantes es un material que hoy han ingresado con mucha fuerza en el mercado odontológico y en la ciencia de la odontología, y podemos decir que son muy buenos materiales, pero que todavía al día de hoy, siendo muy conservadores, tenemos que plantear que funcionan bien en dentina, pero en forma autónoma, solos en esmalte, no son buenos, ¿ya? O son menos buenos que un material un material restaurador adherido mediante un grabado ácido, ¿ya? Habíamos hablado, ¿cierto?, del tema del colapso, se los mostré en el diagrama anterior. Ojo con el sobresecado, ¿ya? La importancia de mantener un leve grado de humedad. Cuando nosotros secamos debemos hacerlo con suavidad, desde lejos, ¿ya? Incluso a veces se sugiere colocar una gasa entre la jeringa triple al aplicar aire sobre la preparación para evitar el sobresecado de la dentina. Los sistemas adhesivos son pegamentos biológicos, ¿ya? Y existen distintos tipos de clasificaciones, muchas clasificaciones, dependiendo de distintas variables. Nosotros les vamos a plantear en nuestras actividades activo-participativas que puedan ustedes elaborar una clasificación o más bien una descripción de un sistema adhesivo, ¿ya? Tenemos aquellos que eliminan el barro dentinario, aquellos que lo disuelven y otros que lo modifican. Eso es importante que puedan revisarlo, ¿ya? No vamos a poder profundizar mucho porque es una temática muy importante que hay que ir revisando lentamente. ¿Cuáles son los componentes generales de un sistema adhesivo? Esto les va a ayudar para hacer su diseño de un adhesivo tipo, ¿ya? Tenemos que tener cuáles de esos componentes como mínimo. ¿Cuáles? Ustedes van a tener que determinar cuáles son los más importantes. O sea, en el trabajo activo participativo lo que van a tener que determinar y van a tener que redactar es cuántos de los componentes que aparecen en pantalla son indispensables en un sistema adhesivo, que no podemos dejarlos fuera. ¿Y por qué? Muy importante, uno de los componentes que tienen los sistemas adhesivos son solventes, y no todos los solventes son iguales. Los solventes dependen o se hacen depender de la cantidad de humedad del tejido donde estamos trabajando. No es lo mismo trabajar el diente de un adulto mayor o un diente tratado endodonticamente o el diente de un niño o una preparación profunda o una preparación superficial o una preparación en una zona cervical. Tenemos que ser capaces de elegir cuándo y qué adhesivo vamos a usar y con qué solvente, cuál es el solvente más adecuado para cada caso clínico. Les sugiero conversar esto en los temas de los chats y los blogs. Ciertamente un adhesivo mientras más simple es menos versátil. Por lo tanto, aquí hay una gran discusión a nivel de la odontología. A nosotros nos agradan mucho los adhesivos de muchos pasos, pero obligan al clínico a aprender más y a ser más riguroso en su aplicación. Los adhesivos de menos pasos, claro, son más fáciles de usar, pero en general son menos versátiles y su adhesión en general es un poco menos resistente. ¿Ya? Es como el ejemplo, no es lo mismo que tener una cortapluma, ¿cierto?, que una cortapluma suiza donde tengo muchas alternativas. En resumen, ¿qué factores son importantes para considerar en un sistema adhesivo? Como síntesis. ¿Qué tipo de adhesivo? Si son autogravantes o no autogravantes. ¿Qué solvente vamos a usar? Dependiendo de qué, de algo que ya les mencioné y que ustedes tienen que profundizar. ¿Qué solventes hay y cuáles son buenos para dentinas húmedas o para dentinas secas? El tipo de endurecimiento o de polimerización que tiene ese adhesivo. En todos los casos vamos a poder llegar con la luz. Ojo, cuando vamos a hacer, por ejemplo, la cementación de un perno o de una restauración que está muy profundo a nivel de la zona proximal. El relleno, ¿es importante o no es importante que los sistemas adhesivos tengan relleno? Es algo que ustedes van a tener que ver en su actividad activo-participativa. Las características y tratamientos del esmalte. Cómo vamos a tratar la dentina, que se tratan de manera distinta. Y cómo vamos a manejar el
smear layer, o el barro dentinario que se produce después de que nosotros hacemos una preparación con un instrumental rotatorio, ya sea de alta o principalmente de baja velocidad. Vamos a eliminarlo, lo vamos a disolver, lo vamos a modificar para utilizarlo. Eso también les sugiero que lo conversen con sus ayudantes en los respectivos momentos que eso sea posible. Así hemos terminado la segunda actividad que teníamos considerada relacionada con adhesión. Muchas gracias. Les dejo la actividad activo-participativa, que también está en la segunda guía que les vamos a entregar, donde ustedes van a poder trabajar en grupos, ¿ya? La idea es que todos los integrantes del grupo participen y ayuden. Las preguntas, por favor, para los foros o los chats. Y ahí les dejamos algo de bibliografía de apoyo con un paper muy interesante que es casi histórico, ¿cierto?, sobre la adhesión a esmalte y dentina en memoria del profesor Bonocure.